Recuerda que la infección por cándida es la infección fúngica más frecuente en paciente VIH. Clínicamente es típica la afectación de mucosas, siendo la candidemia excepcional. De manera precoz va a ser típica la afectación de la mucosa orofaringia, la vaginal y el muguet. Recuerda que este último tiene un pronóstico independiente de evolución a SIDA. En fases avanzadas ya se va a afectar la mucosa traqueobronquial y la esofagitis. Para el diagnóstico se va a utilizar el cultivo de los exudados y, por último, para el tratamiento, en casos leves se va a utilizar la nistatina tópica y en casos graves el fluconazol por vía sistémica. Como alternativa a estos tratamientos se puede utilizar la anfotericina B. Esta infección fúngica ocurre cuando los CD4 se encuentran por debajo de 200. Clínicamente cursa como una neumonía atípica, con fiebre, tos seca e insuficiencia respiratoria progresiva. En la radiografía de tórax podemos encontrar infiltrados intersticiales bilaterales. Para el diagnóstico va a ser necesaria la visualización del hongo a través de las tinciones de toluidina o plata metenamina en el esputo o líquido bronquioalveolar. Para el tratamiento de primera elección vamos a utilizar el fármaco cotrimoxazol, pudiendo unir a este los esteroides. Recuerda que el cotrimoxazol tiene toxicidad a nivel medular. Como tratamiento alternativo podemos utilizar la pentamidina intravenosa. Por último, para la profilaxis primaria también se utiliza el cotrimoxazol, al igual que para la secundaria. Recuerda que hoy en día ambas profilaxis se llevan a cabo hasta que con el tratamiento de alta efectividad conseguimos aumentar los CD4 por encima de 200. Esta infección ocurre típicamente cuando los CD4 se encuentran por debajo de 100. Clínicamente cursa como una meningitis subaguda. El líquido cefalorraquídeo tendrá características de las infecciones fúngicas, con una disminución muy acentuada de la glucosa, aumento de los linfocitos y de las proteínas. Recuerda que es la causa más frecuente de meningitis en pacientes SIDA. Para el diagnóstico vamos a tener varias opciones. Vamos a poder utilizar la tinta china en líquido cefalorraquídeo, el cultivo o la demostración de antígenos del hongo en el líquido cefalorraquídeo. Esta va a ser la prueba más sensible y por tanto la que confirme el diagnóstico y por tanto de elección. Para el tratamiento vamos a utilizar la anfotericina B más la 5-fluocitosina. Recuerda que este último fármaco da neutropenia. Para la profilaxis no está indicada. Recuerda la profilaxis primaria. Y para la profilaxis secundaria se utiliza el fluconazol. Los parásitos intestinales que afectan al paciente VIH por debajo de los 100 CD4 van a ser principalmente el Cryptosporidium, la Isospora belli, la Ciclospora y el Microsporidius. Clínicamente van a cursar todos ellos como una diarrea prolongada en paciente VIH positivo. Para el diagnóstico va a ser necesario la demostración de ooquistes o parásitos en las heces a través de la tinción de Kin-Yang, que es un tipo de tinción ácido alcohol resistente. Recuerda que el
Cryptosporidium no va a tener ningún tratamiento eficaz. La Isospora belli y la Ciclospora se trata con cotrimoxazol, mientras que el Microsporidium se trata con albendazol. La mejor profilaxis para estos parásitos intestinales va a ser aumentar el sistema inmune con el tratamiento Targa. La Leishmania donovani infecta al paciente VIH por debajo de 100 CD4. Cursa como un síndrome febril, hepatoesplenomegalia, citopenias e hipergamaglobulinemia. Para el diagnóstico se va a utilizar el aspirado de médula ósea. Hoy en día el tratamiento de primera elección va a ser la anfotericina B liposomal, siendo la alternativa los antimoniales pentavalentes. Recuerda que hoy en día no existe profilaxis para esta infección. El citomegalovirus, que típicamente infecta al paciente VIH cuando éste tiene unos CD4 por debajo de 75-50, cursa clínicamente como una retinitis irreversible, con pérdida de visión indolora. También puede dar adrenalitis necrotizante, colitis invasora que puede evolucionar a rotura intestinal y peritonitis, o por último con una esofagitis. Para el diagnóstico va a ser de gran utilidad y por tanto se utiliza como prueba diagnóstica de elección el fondo de ojo, demostrando una imagen de tomate y mostaza, que se caracteriza por hemorragias y exudados amarillentos perivasculares. El tratamiento de primera elección va a ser el ganciclovir, que da toxicidad medular. Como alternativa tenemos el Foscarnet, que cursa con alteraciones hidroelectrolíticas y toxicidad renal. Para la profilaxis, tanto primaria como secundaria, vamos a utilizar el valganciclovir por vía oral. La infección por Toxoplasma gondii ocurre típicamente por debajo de los 100 CD4, normalmente por reactivación y no por infección aguda. Clínicamente cursa como un absceso cerebral. Recuerda que es la infección secundaria del sistema nervioso central más frecuente en pacientes VIH. Es la segunda causa de convulsiones en el paciente VIH, siendo la primera causa la encefalopatía VIH. Recuerda, por último, clínicamente, que se relaciona con el contacto con gatos y comer carne no cocinada. Para el diagnóstico se va a realizar una TAC cerebral, demostrando lesiones redondeadas con efecto masa, esto es con edemas, que capta contraste en anillo. Ante esta imagen típica en el TAC, debemos empezar el tratamiento. Si el paciente tiene buena respuesta al tratamiento, se confirma la infección por toxoplasma. Sin embargo, si no hay respuesta al tratamiento, debemos realizar una biopsia cerebral para el diagnóstico diferencial con el linfoma cerebral primario o la tuberculosis. Para el tratamiento de primera elección vamos a utilizar la sulfadiazina más pirimetamina, asociando a estos dos fármacos el ácido folínico, ya que la pirimetamina tiene como efecto secundario la leucopenia. Para el tratamiento alternativo podemos asociar la clindamicina más pirimetamina. Para la profilaxis de primera elección vamos a utilizar el cotrimoxazol para la profilaxis primaria y para la profilaxis secundaria se utiliza la sulfadiazina más pirimetamina. La infección tuberculosa recuerda que puede ocurrir con una inmunidad relativamente conservada, esto es cuando el paciente tiene menos de 300 CD4. Clínicamente destaca la clínica pulmonar o la miliar diseminada. En el diagnóstico recuerda que el mantoux negativo no excluye la enfermedad, es más, este suele ser negativo por la inmunodeficiencia. Para el tratamiento
Recuerda que la respuesta al tratamiento es la misma, solo que aquí se alarga en vez de 6 meses a 9 meses, utilizando los dos primeros isoniazida más rifampicina más piracinamida, más 7 meses más con isoniazida más rifampicina. Para la profilaxis vamos a utilizar la isoniazida 12 meses. La infección por el Mycobacterium avium intracelulae ocurre cuando la inmunidad se encuentra por debajo de los 50-100 CD4. Clínicamente cursa como una infección diseminada, parecida a la leishmania. Para el diagnóstico se utiliza el hemocultivo o la biopsia de médula ósea. Para el tratamiento de primera elección vamos a asociar la claritromicina más etambutol más rifabutina. Y para la profilaxis, tanto primaria como secundaria, vamos a utilizar un macrólido.